¿Y en esa segunda fase pudiste escribir un poco más? Pude escribir un poco más, pero ojo, pude escribir un poco más porque me levantaba a las 5 de la mañana, Claro, porque sacabas horas. porque escribía los fines de semana y porque me pasaba los veranos escribiendo, las vacaciones de verano. La mayoría de mis libros de esa época, como además están fechados y localizados, están fechados en verano y localizados en los lugares de mis vacaciones, que es Pero donde yo y podía durante escribir. todo ese proceso en el que tú escribías, además sacabas todo el tiempo que podías de cualquier sitio para poder escribir, en ningún momento volviste a esa idea original que tenías de joven, decir, no, mi profesión no puede ser el medio por el que me gane la vida porque es imposible. Imagino que para llegar a la transición en la que te conviertes en un escritor que se gana la vida como escritor, ¿no? Tuvo que haber también un cambio mental. Lo que pasó fue un cambio de fortuna. Realmente eso no lo marqué yo. Yo mentalmente me mantuve siempre igual. Me mantuve con un mundo profesional que era el que me servía para ganarme la vida y en el que tenía unos desafíos que me imponían otros. Mis jefes, mis clientes, los competidores de mi empresa. De ahí me venían los desafíos. Y yo tenía un mundo personal, que era la literatura, donde los desafíos me los ponía yo. Y además solo rendía cuentas ante mí mismo, porque... Pero mandabas a concursos, por sí, ejemplo. pero me rechazaban todo. O sea, yo no Claro. ganaba ningún concurso, las editoriales me devolvían los manuscritos, es decir, no tenía... Pero bueno, eso para mí no era una razón para dejarlo, porque yo no lo hacía en virtud del éxito que pudiera tener, lo hacía porque era mi convicción, que yo realmente no quería hacer otra cosa. Y no servía para otra cosa como sentía servir para eso. Bueno, pues yo no tuve un desempeño indigno ni vergonzante, ni como auditor, ni como asesor fiscal, ni como abogado, pero yo siempre consideré que mi mundo era la literatura y que eso era para lo que yo realmente valía y lo que yo quería hacer, sobre todo, y si no valía, pues yo lo quería hacer. Y yo me arañaba mis espacios para hacerlo y para no abandonar nunca y para no traicionar nunca esa vocación. Lo que sucedió fue que en el año 97, a principios del 97, tuve un golpe de fortuna que vino de fuera. No lo di yo, porque en la literatura el reconocimiento te lo dan o no los otros. No, el que tú te des es perfectamente irrelevante, a efectos de convertirlo en una profesión, ¿no? En el año 97 yo quedé finalista del Premio Nadal con una novela que, por cierto, habían rechazado bastantes editoriales, pero que quedó finalista del premio. No lo gané, quedé finalista. Pero por primera vez yo cobré por mi trabajo. Por primera vez vi mis libros en el Corte Inglés y hasta en el Carrefour, que es algo que me impresionó muchísimo. Y por primera vez empecé a tener lectores y empecé a ganar dinero con la literatura. Y rápidamente, a partir de ahí, ese libro funcionó. De ese libro, además, se hizo una película y se tradujo. Y bueno, pues todo empezó a funcionar. Y eso fue lo que determinó el cambio, que yo empecé a ver que, por decirlo en términos muy prosaicos, facturaba. Y claro, facturaba. Yo en aquel momento, además, en el 97 no, pero muy poco después tuve mi primera hija. Y bueno, pues yo la decisión, cuando finalmente la tomé con 2 hijos ya. Claro, uno no toma una decisión de cambio de vida con 2 hijos a cargo y además pequeños, simplemente porque le apetezca o porque tenga un pálpito, ¿no? Claro. Mira, escucha un momento. Centralcos de Brezo 12. Adelante para Brezo 12. Centralcos, se ha localizado el cadáver que estábamos buscando. Se encuentra en la zona de las Mimbreras, junto a un riachuelo de difícil acceso. Active usted el protocolo judicial. El caso lleva en la vía muerta más de 3 años. Sigue sin haber un culpable, ¿no? Hay uno, pero fue absuelto del crimen. Vamos a mirar donde los compañeros lo miraron. ¿Por qué grabasteis el vídeo? ¿Has pensado que igual encontrar al asesino no es lo mejor que podemos hacer por ella? Para cortarle el cuello a alguien hay que acercarse mucho. ¿Te das cuenta que no hemos respondido a ninguna de las preguntas que nos hicimos al principio? Igual no eran las adecuadas. Bueno, qué importante es hacerse las preguntas adecuadas, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, ¿no? Yo estuve varios años haciéndome la pregunta, ¿eh? La pregunta que para mí era crucial, es decir, ¿realmente existe alguna posibilidad de que eso que yo consideraba absolutamente inconcebible, ganarte la vida escribiendo literatura en España, se pueda cumplir en mi caso? Y si existe esa posibilidad, ¿cuándo, cómo debo dar el paso de explorar
en serio, si esa posibilidad se me concede a mí. Eso me lo estuve preguntando 5 años. ¿Y cómo? ¿Con papel en mano? ¿Con cuentas? Es decir, ¿cómo lo hacía? Bueno, ¿Cómo se toma esa decisión? Yo tuve un profesor de matemáticas que nos enseñó a hacer los cálculos de cabeza, y casi todos los cálculos los hago de cabeza. No tomaba nunca un papel y un boli, ¿no? Empezaba a pensar, digo, bueno, pues al final lo que cedes es tanto, lo que podrías tener es tanto, en función de los libros que se venden, en función de si tienes alguna colaboración, en función de si puedes hacer alguna actividad remunerada. Y bueno, pues empecé ahí a darle vueltas. Lo que pasó es que también la realidad me ayudó, la realidad me fue empujando. Yo hubo un momento en el que tenía mis ingresos como abogado. Empecé a tener ya ingresos como escritor, porque sobre todo las novelas de Bevilacqua, y sobre todo la segunda, El alquimista impaciente, vendió decenas, bueno, cientos de miles de ejemplares. Entonces, de repente yo empecé a ver unos ingresos, claro que digo, esto puede compensar económicamente siempre y cuando consiga mantener este nivel de ventas, que no se sabe, ¿no? Puede ser flor de un día y esfumarte. Y por otra parte, yo daba clases a posgraduados, ¿no? Y hubo un momento que, bueno, pues yo me funcionaba todo. Es que prácticamente me vi con unos ingresos que eran muchos más de los que yo necesitaba, sin tiempo, pues no sé, yo dormía 4 horas, 5 horas para poderlo mantener todo. Y pensé, digo, bueno, es que así no se puede vivir. Entonces yo tengo que empezar a renunciar a cosas y tengo que empezar bueno, pues me costó mucho sacrificar la enseñanza. A mí me gusta mucho la enseñanza, pero era algo que no podía mantener y no era lo principal. Y con la abogacía lo que hice fue negociar. Claro, es que los abogados estamos formados para negociar. Totalmente. Entonces yo, antes de tomar una decisión absurda y por las malas y en plan, pues qué sé yo, ahí os quedáis, que además no tenía sentido porque yo tenía un buen ambiente en el lugar donde trabajaba y buenos jefes, fui a hablar con ellos y les dije, mira, mi vida me parece que se está empezando a descomponer un poco. Es decir, cada mes soy más rico, pero mi vida está empezando a no funcionar para mí, ni para mi familia, ni para nada. Y me estoy planteando que quizá yo debería reconfigurar mi actividad y les propuse reducir mi jornada. Y me lo aceptaron, cosa que parecía difícil, porque yo en aquel momento ya tenía una responsabilidad. Yo era el responsable de la asesoría jurídica de la parte de España, ¿no? La empresa era una multinacional y de la parte española me habían encomendado a mí la responsabilidad. Es muy difícil hacer un trabajo de esos a tiempo parcial y que se acepte, y con flexibilidad, ¿no? Al final fue lo que llegamos. Yo reduje mi jornada y la hicimos flexible, de tal manera que yo tenía que sacar adelante el trabajo y yo me organizaba como quería. Y así estuve un par de años. De hecho, hemos encontrado un fragmento en un recopilatorio que se llama Ahí fuera, que justamente describe muy bien lo que estás explicando, esa situación de simultaneidad. Y me gustaría leértelo. Sí. Dices, el cronista lleva en la cartera un carnet de abogado aún vigente. Aunque es un vestigio de una vida anterior, sigue al corriente de las cuotas colegiales. Es un reflejo clarísimo de esa simultaneidad, de estar durante un tiempo y nos encontramos que para hacer un cambio de vida profesional durante un tiempo hemos de estar un poquito entre Pinto y Maldemoro, ¿no? En los dos lugares, pasándonos de un mundo a otro mundo. Por un lado es muy enriquecedor, supongo. ¿Te generó agobio, te generó estrés o sin embargo estuviste bien en esa etapa intermedia? Mejoró alguna situación cómica. Más que estrés, me generó alguna situación cómica. Y como esto es un podcast y tampoco estamos aquí para deprimir a la gente ni para angustiarla y menos para estresarla, casi prefiero contar eso. Porque estrés, la verdad es que tuve suerte. Yo tenía un buen jefe y el consejero delegado de la compañía para la que yo trabajaba, que podría haber sido de otra manera. Y, oye, lo puedo decir ya pasa el tiempo suficiente. A quien alguno le pidió mi cabeza, en alguna ocasión. Sí, porque alguno no vio bien que un abogado se dedicara a la literatura y tuviera un discurso propio y tal. Bueno, pues él no solo no le dio mi cabeza a quien se la pidió, que no era alguien precisamente abajo en el organigrama de la empresa, sino que dio la cara por mí, me defendió y
me dijo, tú haz lo que tienes que hacer porque esto es tu vida y porque te valoramos y porque no queremos perderte. Y bueno, pues oye, la verdad es que me lo pusieron fácil. Estrés, hombre, el estrés que te da el trabajo. Claro, cuando tienes una situación profesional, pues qué sé yo, te faltan día y medio para que te venza un plazo y tienes todavía un tema horrendo por resolver y te falta la mitad de la jurisprudencia y tal, pues esa es la presión normal del trabajo, ¿no? Y yo la tenía que combinar pues con que a lo mejor me faltaban también 2 meses para terminar una novela o para que llegara una feria del libro, y entonces tenía que empezar a encajarlo todo. Pero bueno, eso era un estrés gestionable para mí, ¿no? Ya tenía una edad suficiente, estaba a los 30 años, ya, bueno, digamos que había aprendido a gestionar el estrés. Si no hubiera aprendido a gestionar el estrés en Arthur Andersen me habría muerto. Y estuve a punto de morirme como todos, ¿no? Pero bueno, lo superé y a partir de ahí el estrés lo gestionaba. Quizás lo que recuerdo son las situaciones cómicas del tipo, pues no sé, que te llamaban y decían, oye, que te quieren entrevistar de Radio Nacional y solo puede ser mañana a las 11:15. Entonces, oye, es que yo mañana a las 11:15 tengo una reunión con la gente de Goldman Sachs, que además es un tema que es que o lo cerramos de aquí al viernes o sí, ¿no? pues claro, es que entonces bueno, mira, no te preocupes, venga, lo arreglo. Y entonces yo me iba a la reunión con la gente esta y cuando llegaban a las 11:14 decía, tengo que ir al baño, y me iba al baño y en el baño con el teléfono móvil atendía a Radio Nacional y luego volvía a la reunión. Cosas de esas las he hecho, ¿no? Y entonces decía, bueno, esto es verdaderamente... Como un Superman que se pone el traje en el baño y sale, ¿no? Y lo hace sin ningún problema. Y luego también otra situación cómica me pasó una vez, mira, tenía que ver con Goldman Sachs. Un día estaba en el Premio Planeta y de repente me saluda un tío y me dice, ¡hombre! Y yo me quedo mirándolo y, hombre, no me digas que no me conoces. Digo, y entonces yo digo, pero tú, claro que te conozco, pero tú... Y entonces lo que había pasado es que alguien a quien yo conocía del otro lado del tabique, es decir, en la habitación del abogado, y de repente esa persona aparecía en la habitación del novelista y era un cortocircuito. Digo, ¿este qué hace aquí? ¿Este qué hace aquí? ¿No? O sea, yo lo tenía todo muy bien separado para no volverme loco y de repente un habitante de la habitación de al lado se cruzó al otro mundo. Me aparecía en la habitación errónea, ¿no? Y fue un momento de cortocircuito. Pero imagino que tu vida laboral como abogado te habrá servido también para escribir libros, ¿no? Muchísimo. Yo de vez en cuando doy charlas, de vez en cuando, con cierta frecuencia, en centros de secundaria, y cuando les explico esto, que a veces me lo preguntan, ¿no? Digo, mira, a mí ser abogado me ha servido mucho para ser novelista. Quizás si hubiera sido otra cosa, a lo mejor me habría servido menos, ¿no? No lo sé, si hubiera sido óptico, si hubiera sido relojero, algo me habría servido seguro. Pero claro, un abogado trata con muchas personas. Además, las personas con las que tratas siempre tienen problemas. Y cuando una persona tiene problemas, se confía y a veces cuenta cosas que no le contaría a nadie. A mí me han contado cosas que estoy convencido que no sabía ni la mujer ni la persona de mayor confianza de la persona que me la estaba contando, ¿no? Y por otra parte, bueno, pues también yo he tenido la suerte de ejercer la abogacía de una manera en una gran compañía que tenía todo tipo de problemas, penales, civiles, mercantiles, laborales, administrativos, fiscales. Tenía hasta centrales nucleares, y yo me he visto pleiteando con Greenpeace y con gente que, bueno, pues claro, todo eso te da muchísimo conocimiento del mundo en el que vives y también te da mucho conocimiento de las personas. Yo el mismo día he hablado con alguien que bueno, que seguramente no sabía el dinero que tenía, y que se bajaba de un coche con chofer y yo he estado firmando con una persona unos documentos sobre el capó de su coche con chofer en la escalerilla del avión privado en el que se iba a subir, y 3 horas más tarde hablabas con alguien que no tenía dónde dormir esa noche, o que estaba al frente de una empresa que estaba quebrada y que había emitido un pagaré falso o se encontraba una solución o se estaba jugando en la cárcel. Y esa variedad y esa diversidad de la condición humana pues le ayuda muchísimo a un novelista. Y luego ya hay otra cosa que también les comento cuando me hacen esta pregunta a los chavales, que es que en España ser abogado, yo sigo teniendo el carnet aquí, sigo pagando las cuotas, pero sobre todo tener conocimientos jurídicos es muy útil. Y sobre todo si vas a producir documentos públicos. No documentos públicos en el sentido jurídico, sino documentos que circulan en público, ¿no? Yo siempre cuando termino un artículo, cuando termino un libro, y me parece que está bien, de contenido, de estilo, de todo,
le doy una última vuelta como abogado. A mí me han demandado 2 veces. Y una vez me pidieron 200.000 euros y la otra vez me pidieron 300.000 euros. Y gané los 2 pleitos, porque mis textos siempre los leo una última vez como abogado.